A ver, desde que nació, la lógica siempre se vio, bueno, tanto por los peripatéticos como por los estoicos, como esa descripción súper rigurosa de cómo debemos razonar correctamente. Pero claro, con el paso de los siglos, nuestras ideas sobre qué es riguroso y qué es aceptable han cambiado, y bastante. Y aquí vamos a empezar con una idea central de Raimundo Morado que es potentísima. Fíjense, el error no es la excepción, es la regla. Tal como lo leen ahí. Los errores son parte del día a día, tanto para nosotros, los humanos, como para los sistemas que diseñamos. ¿Y esto qué significa? Pues que da igual si eres una persona o una IA, la capacidad de corregir, de cambiar de opinión cuando tienes nueva información, eso no es un lujo, es de hecho algo absolutamente fundamental. Entonces, la gran pregunta es esta. ¿El error es simplemente una falla que tenemos que evitar como sea? A ver, si pensamos así, es porque casi siempre lo estamos comparando con ese ideal de la lógica perfecta, ¿no? La deducción que nunca falla. Pero seamos sinceros, nuestro razonamiento de todos los días no funciona así ni de lejos. En el momento en que dejamos atrás esa certeza matemática, entramos en un terreno mucho más flexible, el mundo de lo plausible. Y ahí el error juega un papel completamente distinto. Y como vamos a ver, uno mucho más interesante. Pensemos en esto. Cuando discutimos o argumentamos, no solo estamos tratando de comunicar lo que creemos o de convencer a alguien, no. Lo que realmente intentamos es demostrar que tenemos razón. Y esta es la clave, porque claro, se puede persuadir a alguien de casi cualquier cosa sin demostrarle absolutamente nada. Y aquí es donde Morado traza una línea súper importante, la diferencia entre opinar y saber. Miren, la opinión es barata, es casi gratis, cualquiera tiene una. Pero el conocimiento, que es básicamente una opinión justificada, eso es otra historia, eso cuesta, requiere esfuerzo. Y claro, si nadie nos ha enseñado cómo justificar lo que pensamos, pues caemos en lo más fácil, afirmar las cosas como si fueran dogmas, sin dar una sola buena razón. Vale, entonces, ¿cómo damos ese salto de la simple opinión al conocimiento? Bueno, la lógica informal nos da una especie de caja de herramientas, un método para desmontar un argumento y ver si de verdad se sostiene. Primero, ¿de qué estamos hablando? Hay que identificar el tema y aclarar las palabras importantes. Luego, separar la idea final, la conclusión, de las razones que nos dan para creer en ella. Y por último, lo más divertido, quitar toda la paja, las repeticiones, las cosas que no vienen a cuento, la pura retórica, y ver qué es lo que queda al final. Y es que a veces el error está ahí, escondido a plena vista, en cómo usamos el lenguaje. Nos equivocamos por simplificarlo todo demasiado. Por ejemplo, cuando creemos que cualquier no es una negación lógica perfecta, de esas de blanco o negro, sin grises. O cuando asumimos que decir no es imposible es exactamente lo mismo que decir es posible. Pero el lenguaje que usamos todos los días es mucho más sutil y tramposo que eso. Bueno, hasta ahora hemos hablado de errores individuales, pero ahora vamos a dar un paso más allá. Porque a veces no es solo una persona la que se equivoca, sino todo el sistema. Hay sistemas lógicos que se han propuesto no como una simple mejora de la lógica de siempre, sino como rivales directos, incompatibles. Te obligan a elegir. Son, al final, maneras totalmente distintas de entender qué es la lógica y cuáles son las reglas del juego. ¿Y cuándo decimos que dos lógicas son rivales? Es más simple de lo que parece. La rivalidad existe sí y solo si lo que para una lógica es una verdad absoluta o una regla válida, para la otra simplemente no lo es. Es un no rotundo. O sea, cuando propones un sistema nuevo para reemplazar al antiguo porque crees que el antiguo está fundamentalmente equivocado, eso es una lógica rival. Pónganse en situación. La lógica clásica parte de una idea básica, la bivalencia. O sea, que algo o es verdadero o es falso. No hay más. Son dos opciones y punto. Pero, ¿qué pasa si llegas y dices, un momento, suponer que solo hay dos valores es un error. Yo voy a usar 20 valores de verdad. ¡Boom! En ese preciso instante, tu nueva lógica se convierte en una lógica rival. Y aquí viene lo interesante. La rivalidad no es algo que puedas ver mirando las fórmulas de un sistema. No es un problema, digamos, técnico. Al ver el sistema por dentro, no sabes si es una simple ampliación o un rival en toda regla, porque esa decisión, esa rivalidad, es una cuestión de filosofía de la lógica. Es algo que está por encima del sistema mismo. Es metasistémico. Y con esto llegamos a un problema todavía más gordo. Si de A podemos deducir B, ¿basta con A para justificar esa deducción? La famosa paradoja de la tortura dice que no, que necesitas otra premisa, llamémosla C, que diga, oye, si pasa A, entonces pasa B. Pero, un momento, ¿ahora A y C son suficientes? Pues tampoco. Necesitarías otra premisa más para conectar A y C con B, y así hasta el infinito. ¿Qué nos enseña esto?
que la justificación última de la lógica tiene que venir de fuera de ella misma. Y aquí la historia da un giro fascinante. Los avances en inteligencia artificial nos han enseñado algo curioso. Los procesos de pensamiento puramente deductivos, los perfectos, son relativamente fáciles de programar en una máquina. Pero ¿saben qué es lo realmente difícil? Reconstruir el razonamiento del día a día, el de sentido común. Y es difícil precisamente porque en ese modelo perfecto hay muy poco espacio para el error y para cambiar de opinión. Durante siglos, el ideal de cómo debe crecer el conocimiento ha sido el deductivo. Es un mundo perfecto. Una vez que demuestras un teorema, se queda ahí para siempre. Es intocable. Con esta forma de pensar, no hay que preocuparse por el error, porque el error solo aparece cuando te sales de ese camino seguro y recto de la deducción. Pero, claro, ahí está el problema con ese ideal tan perfecto. Como dice Morado, es justamente esa rigidez, esa falta de espacio para equivocarse y corregir lo que hace casi imposible modelar cómo pensamos en la vida real. La lógica clásica es como una hucha, solo suma conocimiento, nunca resta. Pero entonces, ¿cómo explicamos algo tan humano como tener que descartar una creencia porque nos llega nueva información? ¿Cómo gestionamos esa pérdida de una manera racional? A este tipo de pensamiento se le llama razonamiento retractable o no monotónico. Y ojo, no es que sea irracional ni que parta de premisas falsas, para nada. Es simplemente un tipo de inferencia que depende totalmente del contexto y que por lo tanto puede ser bloqueada o desactivada. Miren, es muy fácil de ver con un ejemplo. Partimos de una regla general. Los pájaros vuelan. ¿Vale? Si yo les digo tengo un pájaro, ustedes automáticamente concluyen que vuela. Lógico. Pero, ¿y si ahora les añado un dato nuevo? Oye, que el pájaro es un pingüino. Fíjense, esta nueva información no dice que la regla los pájaros vuelan sea falsa, para nada. Simplemente la desactiva para este caso concreto. La conclusión se retira, se retrae. Y no porque la regla original fuera un error, sino porque simplemente aquí no aplica. Y esto nos lleva a una idea clave, a una nueva forma de ver las cosas. Lo que es racional creer, a partir de lo que sabemos, no tiene por qué ser lo mismo que se deduce lógicamente de ello. Al final, lo que le pedimos a una buena teoría de la racionalidad es que nos ayude a decidir qué es lo más sensato creer con la evidencia que tenemos en la mano. Porque al fin y al cabo, cualquier ser inteligente que quiera sobrevivir en el mundo real, ya sea una persona o un ordenador, tiene que ser capaz de lidiar con información incompleta e incluso contradictoria. Lo verdaderamente importante no es que una lógica sea perfecta en el papel, sino que se adecúe, que sirva para el problema que intenta resolver. Y esa es la esencia de todo. Una racionalidad de verdad tiene que ser consciente de nuestras limitaciones. Como casi nunca tenemos una certeza absoluta sobre nada, a menudo tenemos que dar saltos, sacar conclusiones a partir de nuestro conocimiento incompleto, simplemente para poder seguir adelante, para poder seguir investigando. Así que para terminar, les dejo con esta pregunta para reflexionar. Si el error no es un fallo, sino una característica esencial de la inteligencia, ¿cómo deberíamos aprender a pensar? A lo mejor, pensar no se trata de construir una torre de certezas que nunca se caiga. Quizás se trata, más bien, de aprender a navegar en un mar de incertidumbre, sabiendo cuándo aferrarse a una creencia y, lo que es aún más importante, sabiendo cuándo y cómo soltarla.